alebrijes, comida mexicana y más. Frijoles charros, comida mexicana. Ingredientes: medio kilo de frijoles bayos, 200 gramos de chorizo, 4 salchichas, 150 gramos de tocino, un trozo de cebolla, chiles jalapeños en escabeche, 3 jitomates medianos, 50 gramos de chicharrón placero, una rama de epazote, sal. Preparación: limpia los frijoles de posibles piedras o frijoles en mal estado. Colócalos en la olla de presión y agrega agua hasta cubrirlos aproximadamente 4 centímetros. Tapa la olla y deja cocinar a partir de que suene por 40 minutos. Mientras los frijoles se cocinan, prepararemos las carnes. Corta en rodajas las salchichas. Corta el tocino en 4 partes. Corta el chorizo en rodajas. Comienza a freír el tocino. Suscríbete a nuestro canal. Danos un like y activa la campanita. Ahora fríe las salchichas con la poca grasa que soltó el tocino. Déjanos tu comentario. Por último, fríe el chorizo. Cuando esté listo, sácalo y reserva 2 cucharadas de la grasa que soltó. Licúa la cebolla con los 3 jitomates y agrega media taza de agua. Cuando los frijoles estén listos, te quedarán así. Para guisarlos, agrega 2 cucharadas de la grasa de chorizo a una cacerola y precalienta a fuego medio. Añade los ingredientes que licuamos. Sazona con sal. Tapa la olla por 1 minuto. Agrega la rama de epazote y deja cocinar por 2 minutos. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y regálanos un like. Añade los frijoles. Y ahora agrega todas las carnes, las salchichas, el tocino y el chorizo. Agrega 2 cucharadas de los chiles y 1 taza de agua. Mezcla todo muy bien. Sazona con sal a tu gusto. Tapa la olla y deja cocinar por 25 minutos a fuego medio. Te quedará así para poder servirlo. Acompáñalo con el chicharrón placero. Frijoles charros, una deliciosa receta de la comida mexicana. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte.